Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor, toda majestad. Acompáñame en sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Padre, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, porque estás aquí en este lugar en medio nuestro. Gracias, Señor, por el privilegio inmerecido, Señor Padre amado, que nos das una vez más, Señor, de poder venir ante tu altar, Señor, a llevar tu palabra que es santa, Señor, que es bendita, que es poderosa, Padre amado. Padre, me pongo en tus manos, Señor, y te pido que seas tú escondiéndome, Señor. Padre amado, que no permitas que salga de mi boca palabra alguna, Señor, que no sea aquello que esté en tu corazón, Señor, y lo que tú quieres que yo lleve al pueblo en esta hora, Señor. Padre, que sea la sabiduría tuya, Señor, Padre amado, que viene de tu boca, donde abunda, Padre amado. A ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les di ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Maravilloso es el Señor. La epístola de 1 Corintios y 2 Corintios, dirigida a la iglesia en Corinto por el apóstol Pablo, pero en esta hora más que Pablo, el Espíritu Santo, nosotros su iglesia, que somos nosotros. Y dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Me maravilla porque Pablo siempre comienza sus cartas así, entendiendo una cosa: elegido por la voluntad de Dios y no de hombre. Usted que ha sido llamado por Dios tiene que entender que es por la voluntad de Dios y no de hombre. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Aleluya. Comienza Pablo diciendo: ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos entienden que ese es el llamado que Dios ha hecho a nosotros, su iglesia? Llamados por Dios para ser su pueblo santo. Pero qué cosa maravillosa que tenemos un Dios tan grande y tan poderoso que no nos pide algo que no sea Él primero. Que no nos pide algo que Él, como el Padre perfecto, no nos haya modelado y enseñado. Por eso el Señor dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Por eso el Señor nos enseña en su palabra que conviene la santidad en la casa de Jehová. Por eso el Señor nos enseña en su palabra que solamente aquel que anda en santidad va a poder verle a cara, que solamente aquel que tiene un corazón puro, separado, apartado para Dios, va a poder verle. Aleluya. Que sin santidad nadie lo verá. Y a mí me maravilla porque si hay algo que la palabra de Dios nos enseña, un atributo de Dios en su palabra que podemos encontrar, el único que se repite 3 veces de continuo y de continuo y de continuo, es que tenemos un Dios que es santo, 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 santo. Aleluya. Así que conviene a la casa de Jehová entender la santidad del Dios que le servimos. Y qué cosa curiosa, porque Pablo le está escribiendo a una iglesia como nosotros, que no tenían que sujetarse a ese Antiguo Testamento, porque era una iglesia de gentiles, tal como nosotros en su mayoría,
que ya no estaban sujetos a esa antigua ley, pero con todo eso Pablo le sigue recordando que este pueblo, en este nuevo pacto, seguimos siendo un pueblo llamado para ser santos y apartados para Dios. Entonces la santidad de Dios, iglesia, la santidad de Dios tan maravillosa y tan asombrosa, que dice la palabra que los querubines que fueron creados para estar en su presencia tienen que cubrirse el rostro, tienen que cubrirse el rostro de continuo. Tienen que cubrirse el rostro. Se cubren el rostro continuamente y ellos fueron creados para estar allí, ante ese trono. Por favor, váyase al trono conmigo y denle una alabanza a Dios porque Él es santo. Y a mí me maravilla porque esos querubines que fueron creados para estar ahí siempre por Dios, tienen la delicadeza de cubrirse el rostro porque no están familiarizados con esa santidad. Así que llevan miles y miles de existencia cubriéndose el rostro. Santo es Dios. Esos 24 ancianos no se callan la boca ni de día ni de noche. Siguen diciendo santo, 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 santo. Tenemos un Dios que es santo. Yo no sé si esto lo enamora más de Dios, pero a mí me enamora porque vivimos en un mundo impuro. Pero tenemos un Dios que es santo. Un Dios que es santo y poderoso. Aleluya. Un Dios que dice la palabra que nadie puede verle y seguir viviendo. Esto es una cosa demasiado maravillosa. Esto es una cosa demasiado asombrosa. Así que cuando Pablo nos está diciendo a nosotros, su iglesia, y repito, no Corintios, nosotros, en individual, la iglesia y el cuerpo de Cristo comprado por su sangre preciosa, cada uno de nosotros, llamados por Dios para ser su pueblo santo. Si hay un llamado que tenemos es ese. Porque queremos verle cara a cara. Queremos conocerle como Él nos conoce. Y dice, va dirigida a la iglesia de Dios, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, aleluya. Tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, ahora gentiles, griegos, judíos, todos. Pablo le está diciendo, ahora nosotros por medio del sacrificio de Cristo Jesús podemos ser santos. Siempre doy gracias a Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia, el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Comienza este texto diciéndonos que la iglesia de Corinto es una iglesia enriquecida en todo sentido. Enriquecida en todo sentido. Dice que estaba llena de los dones inmerecidos. O sea que era una iglesia donde abundaban todos los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia donde estaban esos dones inmerecidos recibidos por la gracia de Dios. Dice que tanto es así, que es la única carta en la Biblia donde vamos a encontrar continuamente que Pablo tiene que estar atendiendo a todos estos asuntos referentes a la manifestación del Espíritu Santo en tanto detalle. Tal es así que Pablo le enseña a la iglesia de Corintios, cuando vayan a hablar en lenguas, si no hay intérprete, hablen para ustedes en privado, no interrumpan el culto. Y si lo hay, turnéense. Tanto es así que dice que habían profetas a todo lo que ven aquella iglesia, que Pablo tiene que decirle, espérense. Cuando vayan a profetizar, desen un turnito para cada uno, dejen espacio para los demás, que el Espíritu se sujeta al profeta y todos profeticen así. Tanto es así que Pablo le tiene que decir a la iglesia, es necesario que canten en el Espíritu, que oren en el Espíritu, que canten en el Espíritu, que oren en el Espíritu, pero también es necesario que lo hagan con entendimiento. Esto es para que cuando los incrédulos lleguen a la iglesia de ustedes, no solamente escuchen todas esas lenguas y toda esa hermosura del Espíritu Santo, que solamente se están edificando ustedes y el Padre, y están hablando misterios con el Espíritu Santo, sino que también ellos entiendan lo que están enseñando, que ellos también entiendan lo que están cantando. Así que vemos un Pablo que tiene que escribirle tantas y tantas instrucciones sobre cómo manejar esa manifestación del Espíritu Santo en la iglesia.
Vemos cómo el Señor les da tanta enseñanza maravillosa y gloriosa. Aleluya, maravilloso es el Señor, poderoso Dios. Y dice Pablo que lo ha enriquecido en todo sentido. Esta iglesia estaba ubicada en un lugar donde los barcos que pasaban eran muy estratégicos, era un lugar enriquecido económicamente. Pero Pablo hablaba de una riqueza más allá espiritual. Y dice toda la elocuencia. O sea que tenían allí tremendos predicadores en esa iglesia. Tenían gente, nada más de allí era Apolo, que tanto se peleaban por Apolo. Tenían tantos ministros allí de aquella época que eran elocuentes. O sea que no solamente estaban llenos de toda esa manifestación de los dones del Espíritu Santo, sino que dice que eran elocuentes esos predicadores. Y no solamente eso, dice Pablo, que están llenos con todo el conocimiento. O sea que habían allí tremendos maestros de la palabra. O sea que esta era una iglesia llena de todos estos dones del Espíritu Santo, de toda la elocuencia, de todo el conocimiento. ¿Usted está viendo esa iglesia que Pablo está describiendo aquí? Alabado Dios. Que Pablo dice que tienen todo lo que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esta iglesia de Corintio estaba ubicada en el lugar, uno de los lugares donde habían docenas de templos paganos e idólatras, que nada más empleaban mínimo miles de prostitutas cada uno. O sea que era un lugar que estaba corrompido totalmente por el pecado rampante, que estaba corrompido por esta sociedad. De ahí venían estos cristianos, muchos de ellos, pero el Espíritu Santo había dotado a su iglesia con todo lo que necesitaban para esperar con ansias el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, tal como nos ha dotado a nosotros, su iglesia, en todo sentido, para que en medio de este mundo corrompido y caído, su iglesia se permanezca firme. Estamos aquí. Y esta iglesia llena de todos estos dones del Espíritu Santo, llena de toda esta manifestación, llena de todo este conocimiento, de elocuencia, de sabiduría. Una iglesia llena de tantas cosas. Una iglesia que bendecía a las otras iglesias que se estaba levantando porque tenía económicamente para bendecir a los de Jerusalén, para bendecir a tantos. Y Pablo dice una iglesia enriquecida en todos los sentidos. Aleluya. Maravilloso es Dios. Enriquecida en todos los sentidos. Sin embargo, iglesia, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice Pablo: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Como si pertenecieran a este mundo. O como si fueran niños en Cristo. O como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. No estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Y aún no están preparados. Esta iglesia llena de todas estas manifestaciones del Espíritu Santo, de la elocuencia, del conocimiento, de la sabiduría, dotada por el Espíritu Santo con todo lo que necesitaban. Yo me imagino que con esta descripción que yo les había dicho, ustedes dicen, esta es la iglesia más espiritual que yo he escuchado. Mas sin embargo, Pablo nos dice, cuando fui entre ustedes no pude hablarles como espirituales. Tuve que hablarles como a niños, como a mundanos, como gente que no son ciudadanos del cielo, porque no estaban preparados y peor aún, todavía no le está diciendo Pablo a esta iglesia, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso todo eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa?
¿No viven ustedes como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice de Apolo, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Ellos estaban pendientes a todas esas cosas, que si Pablo, que si Apolo, que si Pedro, mas no estaban entendiendo la verdadera presencia del Espíritu Santo en la iglesia. No estaban entendiendo esa santidad que yo les venía hablando del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ha hecho un llamado a nosotros a esa misma santidad. Estamos aquí. Amén. Y Pablo tiene que confrontar a la iglesia con su inmadurez espiritual. Con su inmadurez espiritual. Porque estaban dominados por los deseos de su carne, no por los del Espíritu. Les escribe los serios problemas que ellos tenían de desorden. Y esto no era solamente los problemas de desorden que había en cuanto muchos hablaran en lengua o profetizaran. Ojalá y fuera solamente eso. Los problemas de desorden que habían en toda la iglesia era que comían la cena del Señor indignamente porque no entendían la santidad del Señor en la cena. No entendían el sacrificio de Cristo Jesús. No habían entendido la fe. Había problemas en el matrimonio. Había problemas en el liderazgo de la iglesia. Había problemas en cada uno de los aspectos. Y Pablo tiene que escribirles para confrontar todo el desorden que había. Desorden que para ellos, muchos de ellos era ligero. Para muchos de ellos era algo bobo, algo sencillo. Yo soy así. Mas Pablo les confronta con que eso sí era grave ante Dios. Ellos estaban acostumbrados porque ellos venían ya de esas costumbres. Y Pablo tiene que decirle, están viviendo como el mundo. No se amolden al mundo actual. Dejen de acomodarse con esas costumbres en el matrimonio, con esas costumbres de glotonería hasta para celebrar la cena del Señor. En vez de compartir el pan, no esperaban por los otros. El egoísmo que había en el corazón. Estaban pendientes que si a Pablo, que si a Pedro, que si a Apolo, y ninguno estaba pendiente al Espíritu Santo. Que era a través de Pedro, que era a través de Apolo. No habían entendido el verdadero sacrificio de Jesús. Aleluya. Dice que los confrontó porque toleraban el pecado. Tenían felizmente en la congregación un hombre que vivía con su madrastra, entre tantas cosas. Y ellos estaban felices y tranquilos, orgullosos de lo enriquecidos que estaban en todo sentido. Y Pablo le dice, ustedes están muy orgullosos de ustedes mismos, pero deberían estar llorando. Pablo confrontando a esta iglesia por los celos, las contiendas, la envidia, la manera en que llevaban cada uno de estos asuntos espirituales. Los tiene que confrontar y dejarles saber que estaban siendo un metal que resuena, porque si tenían todos esos dones, tenían todas esas cosas, pero no tenían el amor como su meta más alta, eran un metal que resuena. Pablo confrontando a este pueblo. Pablo los confronta. Ustedes están muy orgullosos de ustedes mismos por los clases de predicadores que ustedes tienen. Muy elocuentes, muy sabios. Mas Pablo les dice, yo me acerqué ante ustedes con debilidad, con temblor. Yo no vine con palabra humana de sabiduría. Yo me acerqué ante ustedes decidiendo humillarme en temblor, en debilidad, para que la cruz de Cristo no perdiera su poder, para que ustedes no estuvieran enfocados en todo el adorno externo, sino que estuvieran enfocados en lo que verdaderamente tiene poder, la cruz de Cristo Jesús. Pablo confrontando a este pueblo. Pablo le dice eso, no con sabiduría humana, sino con sabiduría del Espíritu Santo. Ellos sabían mucho de filosofía, de los griegos, de tanta cosa, pero Pablo dice, yo me hice el más débil, yo me hice el más insignificante entre todos los apóstoles, para que ustedes entiendan que el poder está en la cruz de Cristo Jesús. Aleluya. Esta iglesia vivía jactándose, dice Pablo. Ustedes están muy orgullosos de ustedes mismos, se lo repite en varias ocasiones. ¿Podremos estar nosotros viviendo así?
podemos estar nosotros viviendo como esta iglesia nuestra espiritualidad. Lleno por la misericordia y la gracia de Dios. Porque el amor de Dios es tan grande, tan ancho, tan profundo, que nos deje sentir las caricias de su Espíritu Santo, esos ríos de agua viva, que nos deje sentir su presencia en cada culto, que nos deje sentir su presencia cuando estamos en medio de la adoración, que ha depositado esos dones inmerecidos sobre su iglesia, que si don de lengua, que si don de profecía, don de discernimiento, don de interpretación de lengua. El Señor ha derramado el don de enseñar, el Señor ha derramado tantos y tantos diversos dones, el Señor te ha permitido enseñar su palabra, el Señor ha dado elocuencia, el Señor te ha respaldado por la misericordia y la gracia de Dios. Y nosotros con nuestro corazón tan engañoso, creer que somos espirituales, que estamos viviendo una vida llena del Espíritu, pero que estemos como esta iglesia, sin vivir esa verdadera vida en el Espíritu que el Señor quiere que su pueblo viva. Alabado Dios. Aleluya, maravilloso es el Señor. Thank you, Jesus. Glory to the living God. Siendo como niños, como el mundo, o peor aún, iglesia, que el Señor no nos conozca, que seamos de aquellos que en aquel día, digamos, en su nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, pero el Señor diga, apartaos de mí, que yo nunca los he conocido. ¿Sabe qué? Para Satanás, mejor que estemos apartados o que estemos fríos. Los favoritos es que estemos tibios. Porque si estamos fríos, el amor de Dios es tan grande que nos falta mucho para que pueda alcanzarnos. Si estamos calientes, estamos ahí. Pero cuando estamos tibios, el Señor nos vomitó de su boca hace rato y no nos hemos dado cuenta. Y que mucho le gusta a Satanás que estemos entretenidos en esa condición. Que mucho le gusta a Satanás que estemos como aquel pueblo, amoldándonos a lo que nos rodea, con conductas pecaminosas en nuestra vida que el Espíritu Santo hace rato nos dijo que no le agradan, pero nosotros nos amoldamos a ellas. Pero nosotros lo tenemos como un pecadito bobo ahí. Dios sabe que yo soy así. Sin la seriedad de querer trabajar con aquello que no agrada a Dios, sin el entendimiento del compromiso que Dios está demandando de ti, iglesia. Maravilloso es tu nombre, Dios. Y Pablo dice, no pude hablarles como espirituales. Aleluya. O sea que una verdadera vida en el Espíritu, vimos aquí, una verdadera vida en el Espíritu es mucho más que hablar en lengua, es mucho más que danzar, es mucho más que profetizar, es mucho más que echar fuera un demonio, es mucho más que tener mucho conocimiento de la palabra, es mucho más que tener elocuencia para hablarla, es mucho más que la gente te aplauda, es mucho más que la gente te vea con una apariencia. Olvídate, el ángel que cayó del cielo, que no era Satanás, era bueno y cayó también. Que te vean con una apariencia, pero delante del Señor, el Señor no nos está conociendo. Porque verdaderamente no estamos viviendo en esa intimidad que Dios anhela, donde el Padre dice, yo me uní a ti, soy uno contigo. Esa verdadera vida en el Espíritu, que ya no somos dos, somos uno. Estamos como los matrimonios, iglesia. Hay muchos matrimonios que están casados hace años, llevan 60 años de casados, 70. Olvídate, hay algunos que han cumplido más, han vivido juntos, han tenido hijos juntos, pagan las deudas juntos, se acuestan todos los días en la misma cama, se lavan hasta la boca en el mismo baño. ¿Qué no hacen juntos? Pero todavía, iglesia, no son uno. Pero todavía no han descubierto el misterio del Espíritu Santo, de lo que es ser uno. Estamos aquí. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que revele esta verdad a lo profundo de nuestro corazón. Porque dice la palabra del Señor que las cosas del Espíritu solamente las van a poder discernir los que son espirituales. Así que si no entendemos esta palabra, no lo que
que yo añada, es solo echarlo para el zafacón. Pero lo que dice la palabra de Dios, procura entenderlo, procura atesorarlo, procura ponerlo por obra, procura entender lo valioso y santo de esa palabra, que tiene poder para transformar, que tiene poder para libertar, que tiene poder para hacer cosas nuevas hoy y siempre. Procura entender lo que dice la palabra del Señor. Porque si no lo entendemos, iglesia, tenemos que quebrantarnos en la presencia del Señor y decirle: Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero ser tierra fértil. Espíritu Santo, yo quiero ser tierra fértil. Espíritu Santo, yo quiero ser tierra fértil. Yo quiero que esa palabra germine en mi vida. Yo quiero que esa palabra empiece a dar fruto. Ven, remueve lo que tengas que remover. Ven y saca lo que tengas que sacar. Es tiempo ya. Es tiempo y es ya que Cristo está cerca. Que Cristo viene pronto. Y es necesario un pueblo que se levante a caminar como el Señor está llamando a su iglesia. Enfocado a perseguir. Es necesario una iglesia que se levante y se enfoque, que deje los pleitos, las disensiones, el desenfoque y comience a caminar en lo que el Espíritu Santo hace rato ha dicho. Aleluya. Santo de Dios. Hay un llamado de Dios a su iglesia. Hay un llamado de Dios a su pueblo. Iglesia, que vivamos una vida santa. Yo no sé, pero yo leo eso y a mí me estremece. Pareciera imposible. La palabra del Señor dice: crezcan a la medida de Cristo Jesús. Porque haciendo esto ya no serán como niños espirituales. Crezcan esa estatura. Procuren día a día mirarse en ese espejo y ir creciendo un poquito más. Y nosotros leemos esto y el Espíritu Santo me manda a predicar y me dice: señores, que eso parece imposible, pero no lo es. El llamado de Dios a nuestra vida siempre va en esa dirección, a algo que parece imposible en nuestra humanidad, porque el Señor anhela que en esa debilidad que tú y yo tenemos tan grande, manifestar su gloria y su poder como nunca antes lo hemos visto. Testificar al mundo de lo grande que es Dios, porque cuando no se abre el mar rojo, ahí hay un pueblo que tiene que saber que hay un Dios que es Jehová de los ejércitos, del cielo y de la tierra, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, que nada lo detiene, que nada lo estorba. Un Dios poderoso. Pero muchas veces el Señor nos llama a eso que para nosotros puede ser imposible. ¿Acaso no le dijo a Pedro: Pedro, en medio de la tempestad, ven, camina? Y nos lo dice a nosotros y nosotros decimos: qué locura. ¿Acaso no le dijo a un paralítico: ven, toma tu camilla, levántate, camina? Ese es Jesús. ¿Acaso no le dijo a Lázaro, un difunto muerto: sal de esa tumba, Lázaro? Y nosotros leemos todas estas cosas y parecieran imposibles. Pero qué maravilloso es saber que una y otra vez, cuando el Espíritu Santo habla a su pueblo, que cuando Jesús dice una palabra, sucede lo mismo que decía el salmista: mandó y existió. Aleluya. Dice en el Salmo: maravilloso es tu nombre, Dios. En el Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En ese Salmo, David estaba entendiendo algo maravilloso, y es el gran poder de la palabra de Dios. Porque Él dijo fue hecho. Mandó y existió. Todo lo creado, todo lo que vemos, el sol sigue saliendo para justos y injustos, porque Él dijo y fue hecho. Porque Él mandó y existió. La tierra sigue girando en su cauce, porque Él ha dicho y ya está siendo hecho. Y ella no puede moverse de ahí. Los científicos no lo entienden, pero hay un Dios todopoderoso que dice y es hecho. Y esto es maravilloso, porque nos deja saber el gran poder de esta palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que es Cristo mismo, que es el Verbo encarnado, el principio de todo el principio, Cristo Jesús. Maravilloso es tu nombre, mi Dios. Maravilloso es tu nombre, Dios. Esa palabra es poderosa. Esa palabra es eficaz.
El problema, iglesia, somos nosotros su pueblo, que muchas veces no estamos poniendo esa palabra por obra. Y seguimos teniendo el mismo desorden en nuestra vida, en nuestra casa, muchas veces en todo lo que nos rodea, porque no estamos permitiendo que esa palabra cobre poder en nuestra vida, que esa palabra germine, tal como Dios está anhelando que germine. Maravilloso es tu nombre, Dios. Y el Señor me ministraba el primer punto de una verdadera vida en el Espíritu, es ser hacedores de la palabra. Y es maravilloso porque en este tiempo de Jesús y yo ser papá, le damos gracias a Dios por el regalo más hermoso. Desde que nosotros supimos, el Señor ha puesto una urgencia en mi corazón y en el de Jesús también, de ser aún más hacedores de esa palabra. Desde que Benecer nació y desde que ya estaba cerca, en mi corazón había una urgencia, y ha habido una urgencia de Dios mío, déjame entender hasta los puntos que tú tienes escrito aquí. Porque ese es el manual de vida, porque ese es el mapa, esa es la brújula, eso es lo que nos lleva a puerto seguro. Ahí es que está el éxito completo. Esta es la medicina que no falla, que nunca ha cambiado, que sigue siendo eficaz para todos aquellos que se acercan a su presencia con un corazón contrito y humillado. Tiene poder. El Señor pone una urgencia en mí, en Jesús, en este tiempo del Señor. Trata con lo que falta. Señor, no hay tiempo que perder. Hay que trabajar con todo eso, Señor, que no quede ninguna cosa ahí escondida. Muéstralo, por favor, para que nosotros podamos sanarlo, trabajarlo, restaurarlo, porque anhelamos que nuestros hijos sean bendecidos por Dios, porque anhelamos que ella vea en nosotros un ejemplo que pueda amarte genuinamente, que cuando mire nuestra vida ella pueda decir verdaderamente: yo quiero ese Dios. Verdaderamente hay un Dios que cuando mis padres oran, Él hace grandes cosas. Verdaderamente vale la pena servir a Cristo Jesús. Y el Señor ha puesto su urgencia en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué, iglesia? Una urgencia mayor, y es que Cristo viene pronto. Es que Cristo está a las puertas. Y esa misma urgencia de coger su palabra y comenzar a vivirla, de Señor, no me permitas pasar esta página, este libro, sin que yo comience a entender lo que tu Espíritu Santo escribió aquí para mí en este tiempo, sin que yo comience a entender lo que tú quieres que yo viva, que yo sea hacedora de tu palabra. Como dice la palabra en Santiago, no se engañen ustedes mismos, no sean solamente oidores, sino hacedores de mi palabra. Y lo tenemos tan en poco. Decimos un amén grande, pero no hemos entendido que el Señor nos llama a ser hacedores de su palabra. A ser hacedores de su palabra. A que verdaderamente comencemos a vivir lo que está escrito. A que no meramente lo conozcamos y seamos como esta iglesia que conocían mucho, eran bien elocuentes predicándolo, pero no lo vivían. Tan es así que había una primera carta que se perdió. Esta que nosotros conocemos como Primera de Corintios es la segunda. Y en la tercera venimos a encontrar que Pablo tiene que volver a amonestarlos por lo mismo. Porque no eran hacedores de su palabra, eran oidores. ¿Cuántas prédicas escuchamos de esto mismo? No sean oidores, sino hacedores. ¿Y cuántas cosas todavía no estamos haciendo? Que el Espíritu Santo por medio de Pablo nos escribe esto a nosotros. Procuren con diligencia presentarse ante Dios como obreros aprobados. Aleluya. Procuren con cuidado, sean serios, disciplinados, porque el fin de los tiempos está cerca. Y el Señor hace este llamado a que seamos hacedores de su palabra. Aleluya. Una vida en el Espíritu, que es más que tener un devocional diario. Podemos llevar años, ¿cuántos cristianos así? Que no fallamos en levantarnos no a las 3, a las 2 de la mañana. Leemos la Biblia, la hemos leído ya 20 veces en un año. La tenemos toda marcada, pero pasa algo. Tenemos la Biblia marcada, pero no estamos permitiendo que esa Biblia nos marque a nosotros.
Tenemos esa Biblia bien marcada, hasta este mismo versículo. Sed hacedores de mi palabra en distintos colores, bien bonitos, pero todavía no estamos siendo hacedores de su palabra. Todavía no entendemos la urgencia del Espíritu Santo de tener una vida en el Espíritu. Todavía estamos como niños. Todavía estamos sin que el Espíritu Santo pueda darnos alimentos sólidos porque no estamos preparados. Mi alma te adora, Dios. Maravilloso es tu nombre, Dios. Maravilloso es tu nombre, Dios. Es necesario que permitamos que esa espada de dos filos penetre a lo profundo de nuestro corazón. Que entre y nos corte a nosotros. Que penetre lo más profundo. Que discierna todas las intenciones y motivaciones. Que saque lo oculto a la luz. Que nos ilumine. La palabra de Dios tiene poder para eso. Para aquellos que anhelan agradar a Dios, esto es maravilloso. Porque cada vez que vamos a su presencia, su palabra nos corrige, nos endereza, para que seamos uno con el Padre, para que cada día vayamos más a esa profundidad del Espíritu, para que cada día podamos tenerle más cerca y parecernos más a Él. Maravilloso es tu nombre, Dios. Y no es solamente leerla, es que vamos a necesitar, iglesia, que esa palabra sea revelada a nuestra vida por medio del Espíritu. No es solamente ser hacedores, necesitamos esa revelación. Que esa revelación nos lleve a estar ante el Padre como Pablo lo hizo ante estos creyentes, con temor y temblor, porque entendía el gran poder de esta palabra y lo que Dios estaba diciendo a su pueblo. Nosotros tenemos que entender que nosotros ahora somos ese mensaje del Dios vivo. Que quizás no vamos a estar parados aquí, no estamos allá en el evangelismo, pero somos ese mensaje del Dios vivo para su pueblo. Es necesario que agrademos a Dios antes que a los hombres. En esa verdadera vida en el Espíritu. Agradando a Dios antes que a los hombres, como tal dijo Pablo. Me maravilla porque Pablo se va, tiene ese encuentro con Jesucristo, está 3 años haciendo lo que iba a hacer. Y una vez sale de allí, él no le importó confabularse con los otros apóstoles, él no le importó congraciarse con nadie. Él conoció la verdad de la palabra de Dios, que vino a traer libertad a los cautivos, y él la predicó. Nadie lo movió de eso, porque su enfoque era agradar primero a Dios. Ese enfoque en nuestra vida, esa vida en el Espíritu, iglesia, que es una vida de continua humillación y rendición. Una verdadera vida en el Espíritu de continua humillación y rendición. Continua humillación y rendición. En esa humillación cuando nos desnudamos ante el Padre. En esa humillación cuando verdaderamente vamos a su presencia y decimos, Señor, aquí estoy, así estoy. Trata conmigo. Mira esto. Rindiendo nuestra voluntad al Padre, lo que queremos hacer. Rindiéndolo al Señor verdaderamente. Porque la palabra dice que el Señor mira de cerca al humilde, mas al altivo lo va a mirar de lejos. Aún el mismo David, siendo conforme a su corazón, dice la palabra que en un momento él se ensoberbeció por todo lo que Dios había hecho, porque era el gran cantor de Israel. Y dice la palabra del Señor, dice él, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque Jehová con tu favor me afirmaste como un monte fuerte. Mas dice, escondiste tu rostro de mí y fui turbado. Esto es maravilloso. Él se creía que estaba muy firme en el Señor como un monte, hasta que de momento en su altivez, dice que el Señor le escondió el rostro y se turbó. Porque nosotros sin el Señor no somos nada. Porque necesitamos del poder de su Espíritu Santo que nos dirija. Necesitamos de ese poder que nos guíe. Aleluya. Esto tipifica muchas cosas en nuestra vida, iglesia. Es necesario que cuando esa palabra de Dios nos es revelada, nosotros la pongamos por obra. Tal como tantos dijeron en la palabra. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundos de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, dijo Isaías.
Asimismo, Zacarías, cuando vio el ángel del Señor, quedó mudo ante tal revelación. Ezequiel, cuando escuchó esa palabra del Señor, cayó como muerto y fue necesario que el Señor le hablara para que recobrara fuerza. Juan, cuando vio a Jesús en medio de los 7 candelabros, con ese estruendo de muchas aguas, dice que cayó como muerto por la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser los mismos cuando el Señor nos habla. Amén. Es un llamado a madurez espiritual, a una vida siendo cristianos maduros. Los cristianos maduros y los cristianos inmaduros. Los inmaduros son aquellos que son dominados por todos sus deseos, que los dirigen los deseos de su carne, por lo que sienten, por lo que anhelan. Y el cristiano maduro es el cristiano que ama más a Dios que a su carne. Aleluya. Amén. Cristiano inmaduro se mueve por lo que siento, por lo que deseo. Cristiano maduro, cristiano espiritual, es aquel que ama más a Dios que a su carne. Alabado Dios. Es aquel que golpea su carne continuamente como Pablo, que crucifica su carne, sus deseos, sus pasiones, todo lo que somos juntamente con Cristo. Así como dice la palabra, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Alabado Dios. Maravilloso es tu nombre, Dios. Amén. Ese llamado es lo que dice la palabra. Es ese llamado a que nos despojemos continuamente. Es que no dice que no lo vamos a sentir. No dice que no vamos a sentir esa ira, ese resentimiento, que no vamos a sentir ese enojo, que no vamos a sentir todo lo que Pablo dice. Pero lo que Pablo sí nos dice es: quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia, resentimiento, todo doble ánimo. Quítense. No se acostumbren a esa vestidura, porque esa vestidura va a venir otra vez en medio del mundo en que estamos, como la ropa que se ensucia de continuo cuando salimos a la calle. Pero el llamado de Dios en esa palabra, en el despojaos, en el quítense, en el original, que no voy a hablar aquí hebreo, pero lo que el Señor está diciendo, dice que tiene que ver con quemar y echar al fuego esa ropa. O sea que el Señor nos está dando un mandato: quítense de vosotros, pero no es para que lo guardemos en el closet, ese resentimiento, ese enojo, esa gritería, no es para que lo dejemos en el piso del baño. Alabado Dios. Y a la que el esposo me haga otra, olvídate, volví a coger el resentimiento y me voy. Me voy a dormir en otro cuarto. Y el Espíritu Santo, aunque ahora no quiere escucharte porque estoy bastante molesta, Santo. podemos decir pero con nuestras acciones lo hacemos. Con nuestras acciones olvidamos lo que dice la palabra del Señor cuando estamos enojados. Santo. Y hacemos lo contrario a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Y el Padre nos dice: quítense de vosotros. Esa verdadera vida en el Espíritu es quitándonos continuamente todo eso y prendiéndole fuego, quemándolo, desapareciéndolo. ¿Sabe con qué fuego es ese? Con el fuego del Espíritu Santo, que todo lo consume, que todo lo purifica. Es necesario avivarlo. Cuando de nosotros está saliendo mucha amargura, resentimiento, cuando de nosotros está saliendo amargura, gritería, maledicencia, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, dice que son los frutos de nuestra carne. Y nosotros tenemos que volver a la presencia del Señor, a la fuente inagotable, para que cada vez que esto aflore y siga aflorando, porque va a seguir aflorando, permítame decírselo, al menos a mí me aflora casi toda la semana. Es necesario que recordemos la palabra del Señor. Hay que ser hacedores de su palabra para vivir en el Espíritu. Quitándonos de vosotros toda ira. Que si quiero yo hacer lo que quiera porque estoy enojado, no importa, porque la voz del Espíritu Santo va por encima de mi carne. Y hay que ir de rodillas continuamente. Espíritu Santo, trata conmigo. Dame luz y claridad. Ayúdame a separar el trigo de la cizaña. Ayúdame a discernir lo que tú quieres que yo vea por encima de todo lo que pueda molestarnos. Porque nuestra vida la dirige el Espíritu Santo de Dios. Maravilloso es tu nombre, Dios. Amén. Es esa vida que también necesitamos, ese poder del Espíritu Santo.
que sí son dones, que son manifestación. Porque si no estamos bien cojos. Esa vida sobrenatural del Espíritu Santo, necesitamos esos dones del Espíritu Santo que Dios dejó para que su iglesia permanezca firme, para ayudarnos. Pero más importante aún, Pablo dice que esté acompañado del fruto del Espíritu Santo, dones y frutos de ese carácter de Cristo, para que verdaderamente podamos estar como ese avión con dos alas, elevándonos a lo que Dios quiere como iglesia. Porque si nos falta una de dos, no vamos a llegar a ningún lugar. Maravilloso es tu nombre, Dios. Y para ir terminando, en este tiempo el Señor me ministraba cuando uno le pregunta, Señor, ¿qué quieres que lea? Y en este tiempo el Señor me llevaba a Corintios, a estudiar el libro de Corintios, con esta oración que les decía que he estado haciéndole al Señor. Pero también me llevaba a Efesios. Y el Señor me mostraba, mientras estaba estudiando estos dos libros a la par, que mientras el Señor le está escribiendo a Corintios para confrontarlos, para corregirlos, porque a pesar de que estaban tan enriquecidos espiritualmente, todavía no eran espirituales, eran como niños, estaban carnales, no estaban preparados para un alimento sólido. Mientras que Pablo está haciendo esto, el Señor me mostraba la iglesia de Corintios y la iglesia de Efesios. Y la iglesia de Efesios, contraria a Corintios, el Señor les está fortaleciendo únicamente. El Señor le está haciendo un llamado a que continúen viviendo la vida que estaban viviendo, a que se mantuvieran firmes. Vemos como Pablo les habla acerca de la plenitud de Cristo. Pablo comienza a hablarles como consecuencia de un tiempo de intimidad de él con Dios, de ese amor ancho, alto, profundo, hermoso, de que toda la plenitud de la creación, de toda la potencia, estaba radicada en Cristo Jesús. Comienza a hablar de misterios espirituales maravillosos, cosas asombrosas, de la identidad de la iglesia ante Cristo Jesús, de que somos su pueblo santo, adquirido con ese precio de sangre, de tantas cosas maravillosas. El Señor le habla a Efesios, cosas maravillosas. Y el Señor me ministraba, iglesia, que este es el anhelo del Padre para su pueblo. El Señor anhela, así como esos cristianos de Efesios, que nosotros seamos esos cristianos maduros espirituales a los que Él pueda llevarnos esa profundidad con el Espíritu Santo, a conocer su corazón, a conocer su presencia, a que podamos estar siendo uno con el Padre, donde Él pueda enseñarnos mayores cosas grandes y ocultas que nadie jamás ha oído ni escuchado, que Él tiene preparado para aquellos que le aman. Que verdaderamente estemos preparados para que el Señor pueda decirnos más. Para que en nuestro matrimonio el Señor pueda revelársenos más. Para que en nuestra vida con nuestros hijos el Señor se revele aún más. Aleluya. Pero para que el Señor pueda revelarnos aún más, es necesario que comencemos a ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Es necesario que comencemos a crucificar nuestra carne juntamente con Cristo, a golpearla diariamente como el apóstol Pablo, a despojarnos del viejo hombre y vestirnos día a día con la nueva naturaleza de Cristo Jesús, renovando nuestro pensamiento por medio de la palabra de Dios, sacudiéndonos del mundo y amoldándonos únicamente a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Aleluya. Dice Gálatas 5:16 para finalizar. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En otra versión dice, ya que han sido sellados por el Espíritu, dejen que les intervenga en cada aspecto de su vida. Dios les bendiga, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Porque lo que me has dado, Señor, lo he llevado a tu pueblo. Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, Señor, a que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos vivir una vida verdaderamente en tu Espíritu, Señor, siendo hacedores de tu palabra, Señor, llenos del fruto de tu Espíritu Santo, de los dones, Señor, y de todo aquello que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.